les va? Qué gusto saludarlos aquí en la UNAM Responde esta tarde de viernes con muchísima información. Por ejemplo, les contamos de un nuevo ciclo de poesía que comienza allá en el Colegio de San Ildefonso. El Tajín es el destino que nos lleva a visitar esta tarde nuestro Golfo de México. Y UNAM Global TV nos cuenta sobre el impacto ambiental del Mundial de Fútbol. Pero comenzaremos en la entrevista platicando sobre la visión, sobre la sensibilidad de una mujer marroquí que a través de sus palabras ha tenido una postura marcada en torno a la forma de habitar las mujeres en este mundo con respecto a la religión y a la cultura. Se trata de Fátima Mernissi y con esto comenzamos el día de hoy. Acompáñanos. Fátima Mernissi, quien escribió que las palabras podían salvar a las personas y consideraba que el silencio era un privilegio, nació en un harem. Es considerada una de las voces más lúcidas y renovadoras del pensamiento contemporáneo en torno a temas como el Islam, la democracia y los derechos de las mujeres. Su nombre está escrito desde hace casi una década en una de las cátedras de la Coordinación de Humanidades UNAM y también en el seminario que inició este jueves. Y bueno, para acercarnos a esta figura y a su pensamiento, saludamos el día de hoy a la doctora Lorenza Petit, quien es investigadora postdoctoral del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el ECRIM, y también la coordinadora académica de esta cátedra extraordinaria. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en la UNAM Muy Responde. Bien, gracias. Pues bienvenida a la UNAM Responde. Tienes mucho que decirnos en torno a esta mujer que quizás muchos de nosotros no conocíamos o que conocemos recientemente. ¿Quién fue? ¿Quién es Fátima Mernissi? Sí, seguramente Fátima Mernissi todavía pues es una autora muy poco conocida aquí en México, pero pues sí que fue socióloga, pues autora, pues una de las intelectuales más importantes de la región, pues y bueno, como mencionabas, nació en Fez en 1940 y la verdad es que tiene una trayectoria pues bastante interesante porque por supuesto empieza a estudiar en Marruecos y luego pues sigue sus estudios en Francia, pues en Estados Unidos. Ahí obtuvo su doctorado en sociología y luego pues regresa a Marruecos y ahí pues ejerce como profesora en la Universidad Mohamed V pues de Rabat, pero pues además de eso pues fue una activa defensora de los derechos de las mujeres, fue consultora pues del UNESCO y entonces claro, todas estas experiencias se plasman en sus libros, pues en su obra, y la verdad es que su obra sigue vigente, porque sus preguntas, sus reflexiones acerca pues del estudios de género, el poder, derechos humanos, el Islam, la religión, bueno, siguen siendo temas fundamentales para nuestras sociedades. Y bueno, pues también no fue casual pues la elección de Fátima Mernissi para la Cátedra Extraordinaria de la UNAM. Claro, de eso hablaremos un poquito más adelante, pero quería justo eso, que tuviéramos todos en la cabeza de quién estamos hablando, cuál es su importancia y quisiera que ahondáramos un poquito más sobre este tema, cómo esta experiencia de vida le permite no solamente escribir su experiencia personal, sino que lo convierte en una bandera para llegar sí al activismo, pero también a la reflexión. ¿Cuáles son esos temas o esa forma de contar que hace que sea un punto de partida para un montón de discusiones? Sí, claro, los temas que aborda, pues la verdad son muchísimos, pero pues claro, en líneas generales, no sé, por ejemplo, tomando en cuenta su obra Sueños en el Umbral, que es una de las obras más conocidas de la autora. Tenemos, pues claro, nos cuenta sus memorias, pues su infancia, pues en un harén, pero un harén doméstico, no esta imagen que muchas veces tenemos en la cabeza, pues del harén otomano, ¿no? Es un harén doméstico, su abuela pues era analfabeta y pues justo tenemos este umbral, o sea, esta frontera pues entre lo prohibido, lo permitido, lo privado, lo público, y bueno, pues también entre pues, las normas, ¿no?, que tienen que seguir y la libertad. Y pues de ahí empieza a desarrollar muchísimos temas, pues sobre pues, género, poder, educación. Además, ella fue una de las primeras intelectuales de la región en demostrar desde la historia, desde la sociología,
que la subordinación de las mujeres en las sociedades musulmanas pues no se podía simplemente explicar como si fuera algo natural en el Islam. Y entonces, bueno, una de sus mayores aportaciones fue justo eso, o sea, demostrar a través de la historiografía moderna, pues a través de la tradición islámica, pues que las normas consideradas religiosas, las interpretaciones, bueno, pues eran resultado, pues consecuencia, pues de determinados factores históricos. Y que, bueno, muchas normas religiosas, bueno, pues, ¿quién las creaba? Pues hombres en determinados periodos, pues, políticos. Y entonces, pues, claro, pues, llega a la conclusión que la subordinación de las mujeres, bueno, no es este mandato, pues, inmutable de la religión, pues son pues hechos que se desarrollan en contextos pues específicos. Y algo que hay que resaltar es que, por supuesto, tiene que ver con este contexto al que ya te referías, en el que le tocó vivir, pero lejos de hacerlo de una forma, digamos, como agresiva, lo hizo a través del poder de las palabras. ¿Cuáles crees que son esos puentes que tendió a través de la palabra, no solo con México, sino con América Latina, con todo el mundo, para contar lo que sucedía en una región en particular que en algunos sentidos nos puede parecer como muy lejana, ¿sabes? Sí, claro, parecen México, Marruecos, países pues muy lejanos, pero... Pues, sí, y no solamente en términos de kilómetros, sino en cuestiones quizás eso de costumbres, de tradiciones, de la forma de habitar a la que me refería hace unos minutos también. Sí, seguramente es cierto por un lado que por mucho tiempo pues hubo un profundo desconocimiento recíproco entre estas regiones, y me refiero pues no solo Marruecos, México, más en general el Magreb, norte de África y Latinoamérica. Pero, por ejemplo, en los últimos años, pues incluso desde la UNAM, podemos ver cómo se está consolidando pues un espacio bastante importante de estudios relacionados con esta región, o sea, norte de África, pues Oriente Medio. También, por ejemplo, la bibliografía en idioma español sobre esta región está aumentando de manera considerable. Y hay también que tener en cuenta pues que estas dos regiones tienen muchos elementos en común, no son tan lejanas. Si pensamos, por ejemplo, a la colonización, si pensamos a todos los desafíos relacionados con la violencia de género, o pues también a muchos estereotipos que desafortunadamente pues siguen vigentes, ¿no?, acerca de estas dos regiones. Y entonces, pues claro, recuperar el legado de Mernissi pues crea pues un espacio transnacional entre estas dos regiones, entre el sur global, y bueno, pues permite no obligatoriamente pasar por marcos interpretativos tradicionales. Claro, y cuéntanos en este sentido entonces, ¿qué es que hace, cómo surgió, por qué el interés de crear una cátedra desde la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad que tenga el nombre de esta pensadora socióloga? Pues justo uno de los objetivos es construir un diálogo que sea pues académico, cultural, entre México y Marruecos. Y además crear justo esto que acababa de mencionar, o sea, un espacio transatlántico pues de circulación del conocimiento. Y eso también gracias a la colaboración, sobre todo con la Universidad Mohammed V de Rabat, pues donde hace unos pocos años nació la que es la cátedra gemela de la cátedra Mernissi, que es la cátedra Graciela Hierro. Y entonces tenemos esta lógica, digamos, de trabajo bidireccional. ¿Cómo contribuye este trabajo colaborativo con otra universidad, con otra cátedra, al entendimiento de la interculturalidad, de lo que sucede en otra parte del mundo, y para eso, para crear como espejos de lo que sí podemos mirar del otro lado del mundo? Sí, claro, es que trabajar, ¿no?, pues desde aquí, desde México, pero pues con otras instituciones, otras universidades al otro lado del océano, pues claramente pues ayuda pues a crear una comunidad pues de aprendizaje. Porque también, sobre todo, creo que leyendo pues a autoras como Mernissi, pues nos damos cuenta que las preguntas que quizás tenemos aquí sobre género, poder, pues y etcétera, pues ya se formularon en otras latitudes, que sea el norte de África, pues Oriente Medio.
Y entonces, bueno, nos damos cuenta que nuestros desafíos, pues nuestros retos, pues son compartidos. Claro, y además lejos de agotar una fuente de conocimiento como puede ser Fátima, lo que se hace es crear nuevos vínculos, nuevas oportunidades y están iniciando, acaba de suceder ayer la primera sesión de un seminario. Cuéntanos qué es y cuáles son sus objetivos también. Sí, pues justo acabamos de tener la primera sesión, la conferencia magistral de introducción al seminario. El seminario se titula Leer a Fátima Mernissi desde América Latina y bueno, pues la idea es crear pues un espacio pues de lectura donde a partir de agosto pues vamos a tener 4 sesiones hasta finales de septiembre, cada sesión de 2 horas y cada sesión está dedicada a una obra en particular de Fátima Mernissi. Por ejemplo, en la primera sesión de agosto pues estará dedicada pues a las sultanas olvidadas. Y entonces la dinámica va a ser que, claro, vamos a tener una ponente invitada que va a reflexionar sobre la obra y luego uno de los objetivos principales pues es crear pues un espacio de preguntas, respuestas, pues comentarios que puedan pues abarcar pues el legado de Mernissi, pero desde México. ¿Para quién está pensado este seminario y cómo pueden formar parte de él? Es decir, el proceso de inscripción, dónde y cuándo. Bueno, el seminario es gratuito, abierto pues a todos y bueno, si se quieren inscribir, pues simplemente pueden enviar un correo pues a catedrafatimamernissi@gmail.com. Pero uno de los puntos fundamentales es que este seminario está pensado para un público muy amplio. Entonces, no necesitan tener conocimientos previos sobre el Islam, el llamado mundo árabe o, bueno, quién era Fátima Mernissi. Cualquier persona que esté interesada en estos temas, pues claramente pues, es más que bienvenida. Pensaba en algunos de los temas que están abordados a propósito de cómo fueron seleccionados los libros que forman parte de este seminario. No sé, el rol de la mujer, el Oriente, Occidente, el entendimiento, las religiones. ¿Cómo lo entienden? Escogimos algunas obras, bueno, pues 4 pues, en particular, que nos puedan dar pues, una visión pues, amplia pues, del legado pues, de Mernissi. Y entonces, bueno, desde sus memorias, su biografía con Sueños en el Umbral, luego pues tenemos obras como por ejemplo El harén en Occidente, donde vamos a abordar pues, los estereotipos sobre la supuesta libertad de las mujeres occidentales, donde pues claro, pues Fátima Mernissi pues, nos señala que toda sociedad, o sea, ninguna sociedad más bien está libre de algún tipo de control sobre pues, el cuerpo femenino. Y de ahí vamos a pasar a las últimas 2 obras que se relacionan más bien con una reflexión más política pues, sobre las sociedades musulmanas. Estamos en un contexto que quizás ha ocurrido en todo momento, a veces lo notamos más, de radicalización, de irnos a los extremos. ¿Cómo este tipo de lecturas, cómo esta escritura de Fátima permitiría eso, entender al otro para dejar de ponernos en los extremos en cuanto a lo que pensamos, a lo que decimos, a lo que hacemos? Lorenza. Pues creo que al final pues el conocimiento en general pues se enriquece muchísimo cuando pues nos ponemos en diálogo con otras tradiciones pues intelectuales, pues culturales, y entonces bueno, esto pues va a ayudar muchísimo, ¿no? Pues a tener más empatía, solidaridad con el otro. Y también pensando en muchos estereotipos, el imaginario que todavía pues, rodea la región. Podemos pensar a los estereotipos acerca pues, del Islam o de la mujer musulmana, pues árabe, que muchas veces se describe como una mujer pasiva, sumisa, pues sin voz. Y entonces creo que aquí pues Fátima Mernissi puede pues ayudar mucho, sobre todo pues su visión pues para entender esta región con mayor complejidad y pues alejarse de estos estereotipos. Fátima fue una mujer evidentemente de otro tiempo, nació en 1940. Sí, 40.
y le tocó, sin embargo, falleció en el 2015. 2015, exacto. Le tocó, digamos, como los dos siglos, con una realidad, me parece, completamente diferente en muchos sentidos. ¿Cómo dialoga la obra de Fátima, el pensamiento de Fátima, con esa tradición y con la modernidad a la que nos estamos acostumbrando hoy en día? Sí, claro, estos son dos ejes muy importantes pues en la obra pues de Fátima, como bueno siempre el concepto pues de la frontera, ¿no? Pues del umbral, y entonces bueno pues sí que son elementos que permanecen y bueno son, como decía al inicio, vigentes, ¿no? Pues al día de hoy, porque yo creo que sobre todo lo veo en los estudiantes, en quizás los más jóvenes, sí que se nota pues un creciente pues interés para explorar el mundo en términos más amplios. Y para allá iba, para terminar, justamente cuáles son los temas en donde se sigue reflejando el eco de la voz de una mujer como Fátima, pensando por supuesto sí en la mujer, en el Islam, en los derechos humanos, en la feminidad, en la religión. ¿En dónde crees que recae pensando en las juventudes de hoy? En las juventudes de hoy, bueno, seguramente se nota un creciente interés por los estudios de género, por ejemplo. Y entonces, claro, es un tema fundamental pues, en la obra de Mernissi. Luego, pues en los temas relacionados con el Islam, el concepto de democracia, pues derechos humanos, pues claramente pues ahí también pues, la obra de Mernissi pues es fundamental. Y además, otro pues, elemento que quizás puede ayudar, sobre todo pensando que es un seminario, ¿no? O estas actividades de la cátedra que se exploran desde México, también pues, para pues, ayudar pues, a los estudiantes pues, a darse cuenta que también desde Latinoamérica, pues, desde México, pues, hay pues, muchas investigadoras como las que vamos a invitar en el seminario que se dedican a estudios, a estudiar, o sea, estas líneas de investigación. No tenemos mucho tiempo, recuérdanos solamente cuándo es la siguiente sesión del seminario. La siguiente sesión el 13 de agosto. 13 y de ahí de agosto. Pues vamos a tener una sesión cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Hasta finales de septiembre. Para tener tiempo de acercarnos a la lectura y la invitación a quienes se acerquen al seminario, que ojalá así sea, pero para quienes no, una excelente puerta de entrada a Fátima Mernissi es Sueños en el Umbral, que forma parte de su biografía y de su experiencia personal. Entonces, pues muchísimas gracias por esta doble invitación. Muchas para gracias. así leer a Fátima, pero también para entender lo que sucede del otro lado del mundo y que comprobemos que no nos quedan muy lejos en muchísimos sentidos. Doctora Lorenza Petit, coordinadora académica de la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi de la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias. Y cambiamos de tema para seguir hablando de otra cátedra. Se trata de la Extraordinaria, que lleva el nombre de Octavio Paz, que en colaboración con la Fundación para las Letras Mexicanas lleva a cabo el ciclo Contracorriente, lectura de poesía. Esto sucede en el Colegio de San Ildefonso. Se trata de un encuentro que propone una escucha colectiva a través de las voces de Emma Bolt-Vinnik Damián, además de Esteban López Arciga y Renata García Rivera, que bueno, con su obra exploran territorios donde convergen la memoria, el cuerpo y las tensiones del presente. La entrada a esta actividad es libre y la programación de las próximas sesiones se encuentra disponible en el sitio del Colegio de San Ildefonso. Enseguida, nuestro Golfo de México nos guía en un recorrido por una de las ciudades más importantes de la cultura olmeca, que trascendió por su organización social y política, además de su arquitectura. Se trata de El Tajín. En medio de las colinas veracruzanas, oculta entre la neblina y el aroma a vainilla, se encuentra la majestuosa ciudad del Tajín, también conocida como la Ciudad del Trueno.
tuvo su esplendor entre los años 900 y 1200 de nuestra era y se piensa que fue la capital de la civilización totonaca. Esta ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1992. Destacó por su imponente arquitectura compuesta por 150 estructuras construidas a partir de un estilo talud-tablero, símbolo de la influencia teotihuacana, acompañado de nichos centrales y cornisas. Estas estructuras se encuentran distribuidas en plazas, patios hundidos, basamentos piramidales y 21 juegos de pelota que presentan dos tipos de cancha de acuerdo con la iconografía plasmada en sus muros. El de los juegos de competencia y el del tipo ritual donde se hacían ofrendas de sangre a sus dioses. Una de las construcciones más emblemáticas del sitio es conocida como la Pirámide de Nichos. Cuyo nombre se debe a sus 365 nichos cuadrangulares de 70 centímetros de profundidad. Los expertos consideran que se trata de un calendario solar. Este sitio se asocia con algunos dioses mexicas como Tlahuizcalpantecutli, Quetzalcóatl y Tlaloc. Por ejemplo, se plantea que la escultura 13 Conejo es la personificación de Quetzalcóatl. Asimismo, la ciudad también fue conocida como la ciudad del dios huracán, gracias a su vínculo con el dios maya Huracán, relacionado con fenómenos meteorológicos severos. El Tajín se convirtió en un relevante centro político y religioso que mantuvo relación con Teotihuacán y con los pueblos cercanos que habitaban en las cuencas de los ríos Cazones y Nautla, parte de la Sierra de Puebla y la llanura costera de Veracruz. Llegó a albergar entre 5,000 y 20,000 habitantes que se vieron obligados a abandonar la ciudad tras una fuerte inundación. Este emblemático lugar ha sido visitado por una diversidad de estudiosos desde el siglo XVII. Algunos de los más distinguidos son el arquitecto alemán Karl Nebel, el ingeniero Diego Ruiz, el geógrafo alemán Alexander von Humboldt y el anticuarista Guillermo Dupuy. Sin embargo, fue hasta el siglo XX que comenzó a ser estudiada por arqueólogos mexicanos como Arturo Pascual Soto, José García Payón o Wilfrido Dussolier. Hoy el Tajín es símbolo vivo de la identidad totonaca y es patrimonio de la humanidad. Su legado trasciende tiempo, recordándonos que las raíces de México siguen vivas en cada piedra y en cada trueno que retumba sobre el Golfo. La edición del Mundial de Fútbol 2026 no es solamente la más grande de la historia, sino la más contaminante. Sobre su impacto ambiental a nivel global y también sobre los efectos en nuestro país nos habla hoy UNAM Global TV.
El Mundial 2026 podría convertirse en el más grande y contaminante de la historia. Se jugará en 3 países, 48 selecciones, 16 ciudades sede y más de 100 partidos. Vamos a tener una cantidad enorme de gente viajando y pues una huella de carbono enorme. No solamente los equipos, sino los fans. El informe FIFA's Climate Blind Spot advierte que esta edición podría generar más de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono, casi el doble de otros torneos. De esos 9, casi 8 millones de toneladas son por transporte aéreo. Todo esto ocurre en un momento crítico. El planeta se está calentando más rápido de lo que se esperaba. Una cosa muy importante que descubrimos es que a partir del 2012 ha habido una aceleración en el calentamiento. Y en México va más rápido que el promedio mundial. Nuestro país se ha calentado casi 2 grados en promedio y la velocidad con la que sube la temperatura prácticamente se duplicó en los últimos años. Pasamos de una tasa de calentamiento de 2 grados por siglo a 3.5 grados por siglo. Esto significa más sequías, más olas de calor y mayor presión sobre el agua, la salud y los alimentos. Ante este escenario, eventos como el Mundial deberían ser una oportunidad para impulsar energías limpias, transporte sostenible y medidas para enfrentar el calor extremo. Además de disfrutar, por supuesto, hay que reflexionar en torno a estos temas. Y así terminamos nuestro programa de hoy, también la semana. Muchísimas gracias a Noé Romero, que nos acompaña en la interpretación de lengua de señas mexicana y nos permite llegar a un público más amplio. Les recuerdo que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.